pesar de sus 68 metros de eslora, se hace invisible cuando le apetece. Respira bajo el agua y con Julio Verne hizo un viaje de 20.000 leguas. Hoy dedicaremos todo nuestro programa a hablar de él, del submarino. Bienvenidos a Infotec. Isaac Peral desarrolló aquí, en Cartagena, ciudad milenaria, crisol de culturas y civilizaciones, el submarino, un invento mundialmente reconocido. ¿Pero sabían que todos los submarinos que en España se han fabricado para nuestra Armada lo han hecho aquí, en Cartagena? Sumérjanse con nosotros en este apasionante viaje por la tecnología submarina. El ser humano siempre ha querido explorar y conquistar los fondos marinos. Hasta nuestros días han llegado, desde los vestigios de los rudimentarios odres de los asirios a los dibujos de buzos y aparatos que, ya en el Renacimiento, Leonardo da Vinci realizara con idea de surcar las profundidades marinas. Ideas que curiosamente abandonaría por considerar que podrían acabar derivando en instrumentos bélicos. Pero fue el descubrimiento de América el que impulsó el desarrollo de artilugios para bucear. La necesidad de rescatar los tesoros de los barcos hundidos y la búsqueda de coral y perlas supusieron el impulso decisivo. Jerónimo de Allanz, el primer español en poner en funcionamiento una campana de bucear, en 1606 patentaría una barca submarina capaz de sumergirse y emerger a voluntad de sus ocupantes. Cornelius Jacobson, un holandés al servicio de Jaime I de Inglaterra, diseñaría en 1620 el que es considerado como el primer sumergible, un prototipo propulsado a remos. Artilugios que, si bien fueron originalmente concebidos para la exploración subacuática, no tardarían en encontrar su aplicación al ámbito militar, dando una vez más la razón al visionario Leonardo. Así, en 1775, el estadounidense David Bushnell creó el primer submarino militar, el Turtle. Con capacidad para una sola persona, se desplazaba gracias a una hélice que era accionada por su ocupante y por primera vez en la historia era el propio agua del mar el empleado como lastre para hundirlo o hacerlo flotar. En 1859, Narcís Monturiol construiría el primer submarino en España, el Igneo. Su doble casco de madera de olivo con casquetes de bronce se desplazaría gracias a hélices también accionadas por la fuerza del ser humano. Pocos años después, Monturiol construiría una versión para la Armada, propulsada ya por una máquina de vapor que llegaría a realizar inmersiones de más de 8 horas de duración, alcanzando profundidades de hasta 30 metros. Pero su destino final sería el desguace ante la indiferencia oficial que causó. En 1865, con motivo de la disputa alemana de las Islas Carolinas, el teniente de navío Isaac Peral y Caballero presentaría el proyecto de un torpedero submarino. El prototipo, de 22 metros de longitud, contaba en su diseño con un casco de acero y, por primera vez en la historia, con propulsión eléctrica. 4 años después, el 8 de septiembre de 1888, su botadura sería un gran éxito en la Carrara. Una invención que llevaría a la ingeniería y tecnología española a un reconocimiento internacional. Los principales países del mundo demandarían ingenieros españoles para la construcción de submarinos. Así, el primero de la flota alemana, el U-1, sería un proyecto del español Raimundo Lorenzo de Esquevilley. En 1915, la Ley Miranda daría el definitivo impulso a la construcción española de submarinos al planificar la incorporación de 28 unidades a la Armada española. De ellos, solo 4 podrían ser comprados al extranjero, debiendo el resto ser de fabricación nacional. En 1917, la Armada española recibiría su primer submarino, el Isaac Peral, un modelo americano fabricado en Massachusetts, al que le seguirían 3 unidades de la serie A fabricadas en los astilleros italianos La Spezia. Ese mismo año, la Sociedad Española de Construcción Naval, surgida en 1909, aunque propiedad mayoritaria de empresas británicas con astilleros en Ferrol, Cádiz, Cartagena, Bilbao y Gijón, comenzaría la fabricación de submarinos en España.
el arsenal de Cartagena sería el elegido para ello. En él se votaría en 1921 la primera unidad fabricada para la Armada en España, el B-1. Un total de 6 submarinos de la serie B, 6 de la C y 3 de la D se votarían en los astilleros cartageneros de esta empresa hasta 1952. La Guerra Civil Española llevaría a la industria de nuestro país a sufrir un considerable parón, y si bien la militar sería una de las que menos lo acusarían, los 8 submarinos incorporados a la Armada Española entre 1937 y 1944 tendrían que ser fabricados en astilleros extranjeros. En 1947 el Estado construiría la empresa nacional Bazán. A pesar del retraso tecnológico del país, en la factoría de Cartagena se votarían entre los años 1955 y 1964 los submarinos de asalto Foca y Tiburón. Finalmente no habría más remedio que recurrir a un contrato de cooperación técnica entre Bazán y la Armada francesa para permitir que nuestros astilleros fueran paulatinamente asimilando la tecnología vetada durante los años de aislamiento internacional. Entre 1972 y 1984, los astilleros de Cartagena votarían 8 nuevos submarinos para la Armada Española. La última serie, la S-70, evidenciaría la recuperación tecnológica de nuestro país. El 70% de su estructura y su equipamiento serían ya de procedencia nacional. En julio de 2000, la empresa nacional Bazán se fusionaría con astilleros españoles, pasando una parte a dar origen a la sociedad Izar Construcciones Navales, el 9º grupo naval del mundo y el 2º de Europa. Había llegado el momento de la independencia y de poder diseñar y construir de nuevo un submarino íntegramente en España, el S-80. En marzo del año 2004, la Armada Española suscribía con Izar el contrato de compra de 4 unidades del S-80. Su primera unidad deberá ser entregada en octubre de 2013, debiendo estar en poder de la Armada las restantes hasta 2016. En diciembre de 2004, la rama militar de Izar se segregaría creando la sociedad Navantia, que en el momento actual integra los astilleros de Ferrol, Fene, Puerto Real, San Fernando, Cádiz y Cartagena. Seguidamente visitaremos estas instalaciones, los astilleros de Navantia de Cartagena. Ellos no solo son parte del pasado histórico de nuestra tecnología, sino también de su presente. En ellos se fabrica en este momento el S-80, el que será el submarino no nuclear más avanzado del mundo. Hoy aquí conoceremos sus detalles y su proceso de fabricación. Pero antes recordaremos brevemente el principio de funcionamiento de un submarino. Un submarino es un tipo esencial de buque capaz de navegar por la superficie y bajo el agua, gracias a un sistema de flotabilidad variable. Para ello dispone de un doble casco. En el espacio entre ambos cascos se ubican los denominados tanques de lastre. Para que el submarino comience a sumergirse, se abren unas válvulas que permiten que el agua del mar entre en dichos tanques. Su peso provoca la inversión. El giro de los hidroplanos, unos alerones situados en los laterales del submarino, hacen que descienda su proa. La profundidad que puede alcanzar será en función de la resistencia del material de su casco. El retorno del submarino a superficie se realiza inyectando aire comprimido a los tanques de lastre. Dicho aire desplaza el agua almacenada, devolviéndola a través de las válvulas nuevamente al mar. Su menor peso, junto al cambio de dirección de los hidroplanos, hace que la proa se eleve y el submarino comience a emerger. Aunque el sistema pueda parecer sencillo, en la práctica no lo es, pues un submarino sumergido es un sistema inestable, teniendo tendencia a caer hacia el fondo o flotar hacia la superficie. Mantener una profundidad fija exige operaciones continuas sobre los tanques de control de profundidad, ya que es descontrolado por simples corrientes, variaciones de temperatura, densidad o salinidad del agua. Otro de los aspectos importantes de un submarino es la propulsión. Tratándose de buques que deben resultar silenciosos para no ser detectados en inmersiones, el mecanismo más utilizado es el empleo de motores eléctricos accionados por baterías eléctricas para una navegación subacuática y motores de combustión interna para el desplazamiento en superficie y la recarga de baterías. La tecnología más utilizada es la diésel eléctrica. La aparición de la propulsión nuclear marina presentó la ventaja frente a los anteriores que, al no existir combustión y no requerirse el aporte de oxígeno atmosférico, estos pueden permanecer sumergidos de manera indefinida sin necesidad de tener que salir a superficie para recargar sus baterías.
Desde el año 2005, en esta factoría de Navantia, en Cartagena, están trabajando en el que será el submarino convencional, no nuclear, más moderno del mundo, el S-80. Un buque íntegramente diseñado por ingenieros españoles y en cuya construcción estos astilleros tienen trabajo garantizado al menos hasta 2016. La gran novedad de este submarino: combinar un sistema de propulsión diésel eléctrico basado en generadores diésel con un sistema capaz de generar electricidad en condiciones anaerobias de inmersión a partir de oxígeno e hidrógeno mediante una pila de combustible. Combinación que permite al submarino permanecer sumergido más de 14 días ininterrumpidamente frente al máximo de 3 de cualquier submarino convencional. Comenzando por la popa, encontramos en primer lugar la hélice de propulsión y los timones de gobierno y buceo. La hélice, de paso fijo y con un diseño especial para impedir la cavitación a velocidad elevada, es propulsada mediante un eje de cola desde el motor eléctrico principal de imanes permanentes, motor que se alimenta gracias a baterías distribuidas en dos grupos diferentes para equilibrar peso. A continuación se ubican una serie de sistemas auxiliares y los tres grupos de generación diésel eléctrica para navegación en superficie y recarga de baterías. Avanzando hacia proa, entraríamos en el área del AIP, el sistema de propulsión con independencia de aire capaz de generar electricidad mediante una pila de combustible de membrana polimérica a partir de oxígeno líquido criogenizado e hidrógeno procedente del reformado de etanol y que garantiza una gran autonomía. Bajo la vela, que alberga los periscopios, los sistemas optrónicos de imagen, capaces de aportar capacidad de visión las 24 horas del día y en cualquier condición climática, y las antenas de comunicaciones, encontramos el área de mando y control. El S-80 incorporará un piloto automático Gaudí fabricado por el grupo italiano Avio, que será instalado en colaboración con Fava, la filial electrónica de Navantia, así como diversos radares de navegación, desarrollo de la compañía española Indra. En dicha área también se encontrará ubicadas las consolas multifunción del sistema de combate más avanzado del mundo, capaz de obtener múltiples objetivos en escenarios diferentes, desarrollo conjunto de Navantia y la empresa americana Lockheed Martin. Un sistema que incorpora 7 sonares fijos y uno remolcado, junto a un sistema de guerra electrónica desarrollo español de Indra. El área de habitabilidad integra las estancias en las que su reducida tripulación, 32 personas, desarrollarán su vida cotidiana. Un submarino en cuyo diseño se ha tenido en cuenta la realidad de la incorporación de la mujer al ejército, disponiendo de alojamientos y aseos diferenciados para ambos sexos. Pero la optimización del espacio ha llevado a que cada tripulante disponga de cama propia, desapareciendo la tradicional cama caliente. Llegando a proa encontramos el área de armamento. Permite la estiva y el lanzamiento de una gran cantidad de armas, incluso los modelos de torpedos más avanzados y misiles destinados a blancos de superficie tanto en tierra como en mar. Pero la construcción de un submarino de estas características es una obra de ingeniería con gran complejidad. La Delegación de Ingeniería de Navantia en Cartagena es la encargada de desarrollar los planos de fabricación. Para ello se han creado 5 secciones diferentes, cada una de las cuales aborda el diseño de un área funcional del submarino. Un diseño que se realiza con programas de diseño en 3 dimensiones y en el que ingenieros superiores, ingenieros técnicos y delineantes de diversas especialidades abordan de manera conjunta problemas estructurales, eléctricos, de tuberías. En concreto estamos ahora en una sección especial que se ha creado para el desarrollo del proyecto del submarino S-80 para la Armada Española. En esta sección se trabaja fundamentalmente en un modelo en 3 dimensiones, en 3D virtual, donde se reproduce el submarino internamente con un supermodelo informático, donde se reproducen todos los equipos principales del submarino y todas las conectividades e interfaces entre los diferentes equipos. Esto quiere decir, se visualiza y se realiza toda la estructura interior del submarino, todas las tuberías y conductos de ventilación y aire acondicionado, todas las redes eléctricas que interconectan los diferentes equipos. En definitiva, es un modelo virtual donde cualquier elemento que esté dentro del submarino hay que localizarlo y hay que posicionarlo, ¿no? Una vez que el modelo diseñado es validado, se realizan los planos de fabricación que permitirán a los diferentes talleres del astillero iniciar los trabajos de construcción. El submarino será construido por secciones.
En primer lugar, se construye el casco resistente de cada sección. Sobre cada una de ellas, en la grada, se montarán sus estructuras interiores y exteriores y se instalarán los equipos. Finalizada la construcción de las 5 secciones, estas se unirán formando la nave. Tras la instalación de los sensores y pruebas en seco, se pondrá a flote, siendo sometida a pruebas en puerto y mar. El casco resistente del submarino está formado por un cilindro de unos 2.000 metros cúbicos de capacidad, cerrado por domos en sus extremos, cuya construcción se realiza en acero de alto límite elástico en este taller de Cuadernas. Casco cuyas secciones transversales deben ser circunferencias perfectas al objeto de que las fuerzas de varios millones de toneladas que soportará durante las inversiones no generen puntos de concentración de esfuerzos. De ahí que su construcción deba ser realizada con elevadísima precisión. En primer lugar, debe cortarse el acero con precisiones milimétricas, lo que se realiza en esta máquina de corte por chorro de agua. Una vez cortadas todas las piezas de acero, se procede a darles la curvatura correspondiente. Tras su curvado, se someten a proceso de verificación dimensionalmente, siendo marcadas al objeto de garantizar su trazabilidad. Sectores que se trasladan hasta esta máquina de armado y soldadura, donde con un sofisticado proceso, derivado de las características del acero empleado, se unen unas con otras, dando lugar a una cuaderna, un anillo perfectamente circular formado por un alma y un ala perpendicular. Una vez que las cuadernas están agrupadas, se conforman los anillos que posteriormente formarán las 5 secciones del submarino, secciones conformadas que se ponen en las gradas para continuar las posteriores fases de montaje de todos sus elementos. Aquí tenemos 2 secciones de las 5 de que se compone un submarino S-80. Son las 2 secciones centrales y podemos decir que, aunque cada sección agrupa un tipo de componentes, aquí las que tenemos son 2 muy importantes, que una es la que lleva todo el tema de mando y control del submarino, incorpora el sistema de combate, y hay otra que tiene una misión específica, que es contener en su interior lo que es el sistema AIP, es decir, el sistema de propulsión independiente del aire. Un proceso de fabricación casi artesanal que, por los riesgos que para su tripulación podría acabar derivando el más mínimo fallo, está sometido a un estricto plan de controles de seguridad, calidad y verificación. La principal preocupación es el tema de la seguridad bajo 2 puntos de vista. Primero, en las instalaciones para la gente que trabaja aquí, personal propio contratado, y después para el producto. Y los controles de calidad son absolutamente necesarios para garantizar la calidad del producto, que es lo que garantizará la seguridad del submarino cuando esté operativo. Aquí en la nave son 2 tipos de controles. Uno son controles dimensionales sobre la geometría de las piezas y otros son controles sobre la calidad de la soldadura. La soldadura que empleamos aquí está desarrollada solamente en este astillero para este tipo de material, es con arco sumergido, y lo que hacemos es radiografiar al 100% cada soldadura que se hace. Un proyecto para cuyo desarrollo Navantia ha tenido que invertir en los astilleros de Cartagena una considerable inversión de más de 40 millones de euros en utillaje, maquinaria y formación de recursos humanos. 4 millones de horas de trabajo, alrededor de 60.000 planos y algo más de 425 millones de euros darán como resultado la primera unidad del S-80 en octubre de 2013. La inversión de 1.800 millones de euros de la Armada Española en el programa de construcción de 4 unidades ha convertido en realidad uno de los proyectos más ambiciosos de la industria de nuestro país y por el que ya han mostrado interés armadas de países tales como Turquía, India, Noruega o Australia. Diseño propio, tecnología puntera y un innegable pasado hacen posible que hoy, en Cartagena, esté en fabricación el submarino no nuclear más moderno del mundo. Quizás ahora, cuando vean este monumento, símbolo de Cartagena y de la ingeniería industrial española, no rememoren un pasado nostálgico. El presente vuelve a colocar al submarino y a esta ciudad como referencia tecnológica del mundo entero. El futuro se lo adelantamos aquí, en Infotec. Hasta la semana próxima.